Bendiciones, hermanos en Cristo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a un nuevo mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. Si por alguna razón tú estás conectado conmigo para ver este video, quédate conmigo hasta el final. Hoy voy a tocar una predicación que está muy bonita, que me la estaba ministrando el Señor el día de ayer. Y la he titulado En busca de el ungido. Hoy voy a hablar de dos puntos diferentes y voy a tratar de mostrar dos puntos diferentes de dos hombres de Dios, y vamos a escudriñar conforme a la palabra del Señor la vida del rey David y la vida de Saúl, y vamos a tocar ciertos pasajes bíblicos para sacar algunos detalles a la luz de estos dos hombres, y vamos a hacer ciertas comparaciones. Cuando un hombre de Dios está conectado, cuando su lámpara está llena de aceite, cuando está enchufado con la visión de Dios, y cuando el otro ha perdido la conexión, hoy vamos a ver las características, las diferencias de dos hombres que fueron ungidos, uno que era rey, el otro que había sido ungido rey después, posteriormente, que era David, uno que estaba en el gobierno y el otro que estaba siendo perseguido por el que gobernaba, que en este caso era Saúl. Pero vamos a ver la diferencia del estar conectado con Dios al estar en un cargo sin la conexión del Señor. Hoy vamos a tocar puntos específicos de la vida de David y de la vida del rey Saúl, las tomas de decisiones de ellos, cómo ellos tomaban decisiones, sobre quién estaba el Señor, quién era respaldado conforme a la palabra, quién obedecía a Dios, quién entendía más el mensaje del Señor, y ciertas características como esta vamos a estarlas ministrando esta mañana. He titulado a este mensaje En busca de el ungido. Primer libro de Samuel, a la altura del capítulo 22, el verso 1, dice de la siguiente manera: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Esto de que David se encuentra y se refugia en la cueva de Adulán pasó por lo siguiente. David venía de una gran victoria, de una gran batalla, al enfrentarse a Goliat el filisteo, y al tener otros tipos de campañas que había hecho con Saúl, y de salir victorioso él de todas sus campañas. David estaba en su mejor racha, en su mejor momento. Comenzaba apenas a conocer un poco de la guerra, pero a donde sea que él iba, él tenía la bendición del Señor y él salía victorioso. David ya arrastraba una fama en Israel que se la habían cantado las mujeres de Jerusalén, que decían: David mató a 10,000, a sus 10,000, y Saúl a sus 1,000. Este hombre ya cargaba con ese peso de fama en sus hombros. Sin embargo, era un convicto, era un fugitivo, porque Saúl, rey de Israel, buscaba la vida de David diligentemente. Saúl, por su parte, era rey en Jerusalén. Él estaba al cuidado de todo Israel, gobernaba a todo Israel, a todo el ejército en general. Y este hombre había perdido la conexión con Dios y se había desenfocado de su llamado, de su propósito. Él había sido ungido rey para que peleara las batallas de su pueblo Israel y para que defendiera el territorio de Israel, o tratara de recuperar las tierras, ¿verdad?, que sus enemigos en tiempos anteriores habían tomado de su territorio. Esta era la función de un rey en Israel. Pero Saúl, al haberse apartado Jehová de él, o el Santo Espíritu de Dios, al haber sido removido de la vida de Saúl, Saúl se había desenfocado y andaba en busca del ungido del Señor, que en este caso era David. Andaba persiguiendo a David por donde sea que David fuera, ahí iba Saúl. Entonces, esto es notorio cuando una persona se ha desenfocado de su propósito, de su llamado. Comenzamos nosotros a perseguir
o comenzamos nosotros a embelezarnos o a fijarnos en los dones o en el propósito, en las victorias, en el llamado de otros, y nos desenchufamos nosotros del propósito que tenemos con Dios o de la asignación que Dios tiene con nosotros, y vamos en pos de otros hombres, que esto fue lo que hizo Saúl. Cuando el hombre de Dios ha perdido la conexión, cuando uno verdaderamente se le ha apagado la lámpara y la llama ya no está ardiendo en nuestras vidas, la llama del Espíritu ya no arde en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a andar poniendo la mira en otros hombres que tal vez son ungidos, no para tratar de encendernos nosotros con ellos, sino para criticarles, para matar, para apagar el don que esta persona carga. Estas cosas están sucediendo hoy día en los ministerios, hermanos. Hay gente que no soporta que otros brillen más que ellos, porque ellos fueron asignados en lugares de honor, en lugares de privilegio, pero vienen pequeños, hombres pequeños, jóvenes pequeños, hablo en sentido espiritual, que comienzan ellos a conectarse con Dios y Dios los comienza a ungir y los comienza a usar poderosamente, a unos en sanidades, a otros en milagros, y aquellos que ya tenían tiempo de estar ministrando a Dios, se les apagó la lámpara, no se dieron cuenta cuando ellos se apagaron en el Espíritu, y cuando ven que otros comienzan a arder en el fuego del Espíritu de Dios y que buscan a Dios con más hambre, con más celo que ellos, con más pasión, con más devoción, y que muestran mayor presencia cuando están delante de los hombres en la misma presencia del Señor, entonces esta gente lo que hace es que comienzan a criticar, comienzan a levantarle falsos, comienzan a tratar de hacer tropezar a estos hombres genuinos que andan bien conectados, enchufados con la presencia de Dios. Y esto es lo que le pasó a Saúl, hermanos. Saúl se desenfoca y comienza a perseguir a David, y a David le toca andar fugitivo, huyendo por todo el territorio de Israel, escondiéndose de un lugar a otro, porque Saúl se había desenfocado, se había levantado de su silla de rey para ir en pos de un solo hombre, para ir en pos de un hombre que le había sido fiel en su casa, que era David, que había peleado muchas batallas a favor de Israel y a favor del mismo Saúl, y que lo había sacado de aprieto muchas veces. Entonces Saúl se había molestado porque los cánticos en Israel ya no eran pro a él, porque la alabanza, la fama, la gloria que él había recibido por mucho tiempo ya no era para él, era para otro, era para David. Así pasa cuando nosotros nos desenfocamos del propósito de Dios, cuando la gente nos da fama por las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, o cuando nosotros ya perdimos la conexión con Dios y esa gente que antes nos alababa, ahora ya no hablan bien de nosotros, y hay gente a un lado de nosotros o a la par de nosotros ungidos por el Señor, que están ardiendo en el fuego del Espíritu, y entonces esa tensión que antes nosotros teníamos ya no es para nosotros, sino que es para nuestro prójimo. Entonces, cuando el hombre de Dios no sabe controlarse y no sabe manejarse ante tales situaciones, comenzamos nosotros a arremeter en contra de aquel que es ungido, a criticarle, a dañar su testimonio, para hacerle caer, para que el fuego que arde en él se apague y luego aquella tensión que habíamos perdido vuelva a nosotros. Esto es lo que hacía Saúl en cuestiones prácticas, hablando en cuestiones literales. Él quería que esa fama que él había tenido, que esa atención del pueblo de Israel viniera hacia él. Y esto es tipo, hermano, y es característica cuando un hombre de Dios ya perdió la conexión con el Señor. Comienza a poner la mira en otros y comienza a enfocarse en los comentarios que hacen de otros las demás personas. Entonces, miramos aquí que a David le toca huir a la cueva de Adulán, pero David cargaba una unción fresca. Sobre David se había derramado el cuerno de la unción, y Dios había usado a Samuel, al profeta Samuel, para que ungiera a David. David era un hombre ungido, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero había muchos del ejército de Israel, o sea de Saúl, que se habían salido del ejército, que andaban desterrados del ejército, porque todo el que era morador en Israel tenía que pagar tributos a Saúl. Nadie era libre de impuestos. La única casa que era libre de pagar impuestos era la casa de David, porque David había vencido a Goliat. Y uno de los beneficios de haber vencido al gigante era que Saúl había exceptuado de que pagaran tributos al hombre que venciera a Goliat y a toda su casa. Entonces, con esa victoria de David, toda la casa de Isaí
habían sido exceptuados de pagar impuestos. Era la única casa que tenía ese beneficio en Israel. Pero todos estos hombres que estaban en deudas, que le debían a su hermano en Israel, que eran gente que estaban endeudados, otros estaban amargados en amargura de espíritu. Estos hombres ya no andaban con Saúl, se habían salido ellos del ejército y andaban desterrados. Eran los marginados del territorio de Israel. Y cuando miraron que David se había ido a refugiar en una cueva, estos hombres que habían visto a David en su mejor forma, en su mejor momento, matando gigantes, sacando al pueblo de Israel, entrando al pueblo de Israel con seguridad, y a donde quiera que David los guiaba, iban y salían victoriosos. Estos hombres sabían de la fama de David y no dudaron en irse y juntarse con él en la cueva de Adulán, porque ellos miraban la unción que en David reposaba. En David había una unción fresca y una unción que estaba siendo bien manejada por este hombre. Era un hombre lleno del Espíritu, un hombre temeroso, un hombre obediente, un hombre noble, un hombre justo, un hombre capaz, un líder capaz de asumir la responsabilidad, y que aquella unción que había sido derramada sobre él no le quedaba grande. Era un hombre que sabía manejar, que sabía comportarse. Era un hombre prudente, lleno de sabiduría y de poder delante de los hombres, porque había sido ungido con un aceite fresco, con una unción fresca. Y este hombre estaba administrando bien el don que Dios le había depositado sobre su vida. Ese don de liderazgo, ese don de convencimiento, ese don de buscar la presencia de Dios. Entonces, este era David en su mejor forma. Entonces vienen todos estos hombres atribulados, endeudados, amargados, marginados, quizás muchos de ellos del ejército de Saúl, y se van y se refugian en la cueva de Adulán. Y ahora David carga con 400 hombres que no tenían dinero, que estaban en aflicción de espíritu, que estaban endeudados, que estaban amargados, y este era el ejército que comandaba David. Pero David tenía algo, que era la unción del Espíritu de Dios, que podría el yugo de todos estos hombres. Esa misma unción que cargaba David fue capaz de quebrar el yugo de aflicción que traían estos afligidos. Fue capaz de sacar de la miseria, de las deudas a estos que estaban endeudados. Porque les voy a contar por qué, hermanos. Después de que David se refugió en la cueva de Adulán con estos 400 hombres, la Biblia dice que David salía a hacer campañas y salía y sitiaba pueblos o a gentes extranjeras, y él les hacía la guerra y tomaba todo el botín de ellos y no dejaba a ninguno vivo, dice el Señor, para que no se supiese lo que había hecho David. Entonces, esta era la forma que usaba David. Él salía por su cuenta a hacerle la guerra a enemigos de Israel, los despojaba, tomaba todo su botín para poder alimentar a estos hombres. Entonces, claro está, hermano, que cada vez que David salía, él recuperaba mucha bendición, traía mucho ganado, traía muchas riquezas a su ejército de 400 hombres. Entonces, todos estos hombres que estaban endeudados, al salir con David a la victoria segura, estos hombres iban saliendo de las deudas poco a poco. Otros iban saliendo de la aflicción, porque David ministraba la presencia de Dios, ministraba con el Espíritu Santo, y todos esos que estaban en amargura de espíritu hallaron consuelo bajo la unción que David portaba. Entonces, todos aquellos que estaban endeudados, al salir a combate con David, ellos salían victoriosos en todas las mini guerras que hacía David en el territorio, fuera del territorio de Israel. Entonces, esta gente iba recuperando riqueza, recuperando riqueza, y seguramente iban pagando sus deudas. Entonces, esto hacía que la fama de David se implementara alrededor de él y creciera con abundancia. Sin embargo, Saúl andaba a casa detrás de la vida de David. Pero aún los hermanos como Meldad y Merab, que eran hombres valientes que formaban parte del ejército de Saúl, al escuchar que David estaba en la cueva de Adulán, dice que vinieron todos sus hermanos, incluso su padre y su madre, y buscaron a David en la cueva de Adulán. Pero David estaba en un peligro de muerte, no se podía quedar con sus padres ahí, y hace un siguiente movimiento. Cuando David se ve que que sus padres lo vinieron a buscar, él trata de buscarle refugio y seguridad a sus padres, porque él no podía cargar con toda su familia, salvo con los hombres de guerra que eran sus hermanos. Ellos se unieron al ejército de David y se quedaron con él desde aquel momento. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios, 1 Samuel 24, verso 16. Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo: ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó la voz y lloró.
Aquí miramos la unción fresca que David portaba. Era una unción tan tremenda la que cargaba David, que David podría el yugo y quebrantaba corazones endurecidos como el corazón de Saúl. Les voy a contar un poquito, hermanos, por qué Saúl termina llorando en esta historia. David andaba huyendo del ejército de Saúl y dice que David había entrado en una cueva y también el ejército de Saúl se había sitiado alrededor de esa cueva. Y Saúl había entrado, dice la palabra, para cubrir sus pies, o sea, para hacer sus necesidades fisiológicas, porque en la Biblia, esto que dice las Escrituras, cubrir sus pies era cuando los reyes o una persona importante iba a hacer sus necesidades fisiológicas, por si acaso usted no lo sabe. Entonces, Saúl entra a esa cueva donde ya David estaba dentro con todos sus 400 hombres o quizás más. Se habían escondido en esa cueva del ejército de Saúl porque Saúl venía, que ya los alcanzaban a ellos y ya los atrapaban. Entonces, en última opción vino David y se metió en esa cueva con todo su ejército. Y Saúl entra para cubrir sus pies, para hacer sus necesidades fisiológicas en esa cueva. Y en esa cueva Dios entrega a Saúl en las manos de David. Y los hombres de David le dicen a David: este es el día que el Señor ha señalado, el día que Dios ha dicho que Él entregaría a tu enemigo en tus manos. Danos la autorización para nosotros matar a Saúl. Entonces, David viene y toma su cuchillo de él, su espada, y corta la orilla del manto de Saúl, no sé cómo, pero este hombre quizás entró en un éxtasis, en un adormecimiento en su cuerpo, tanto que David pudo cortar sus vestiduras. Entonces, cuando David cortó el manto del ungido, dice que la palabra que el espíritu de David se turbó. Entonces, él reprimió, dice, con palabras a sus hombres y les dijo: nunca tal yo haga de que venga yo y ponga mano sobre el ungido de Jehová. Y así, dice Dios, evitó David al ejército de él que mataran a Saúl. David reprimía con palabras, con sabiduría. Él detenía a su ejército de valientes para que no dañaran a Saúl. Entonces, cuando Saúl sale con su ejército y se van de ahí de la cueva, dice la palabra de Dios que David salió detrás de Saúl y comenzó a dar voces y a gritarle y a decirle de todo cómo Dios lo había puesto en su mano y cómo Él le había perdonado la vida. Entonces, este verso que les acabo de leer es cuando ya sucedió todas estas cosas. Saúl escucha la voz de David y se le hacía conocida esa voz. Y dice: y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, pues, por supuesto, David le había contado cómo Dios lo había entregado en las manos de él y él le había perdonado la vida y que no había maldad en el corazón de David para hacer daño a Saúl. Saúl dijo: esta es tu voz, David, hijo mío. Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Lo que pasa, hermanos, que cuando la presencia de Dios mora en un hombre, Dios le dará la capacidad a este hombre de hacer sus asuntos, de resolver sus conflictos de una manera que hagan ver mal a todos aquellos que le hacen la guerra. Y todos aquellos que le hacían la guerra a este, que ahora es ungido del Señor, caerán derrotados, avergonzados delante de la presencia de el ungido, que en este caso era David. Así cayó Saúl en las manos de David avergonzado. Pero hay una palabra que, aunque a usted le parezca locura, una palabra que toca y que quebranta corazones, es una palabra que salió específicamente de la boca del rey David. Y quiero que preste cuidado porque Saúl buscaba minuciosamente a David. Todos los días de Saúl anduvo ensañado buscando a David. Pero hay una palabra que me llama la atención que salió de la boca de David, el ungido de Jehová. Y es una palabra que no tiene sentido, porque si yo le dijera a usted, auditorio que me escucha o que me está mirando a través de este video, que Saúl se dedicó a andar buscando perros muertos y pulgas en el desierto, usted diría: el hermano Lester está loco. Pero la Biblia data un versículo escrito por el Señor, porque toda la escritura es inspirada por Dios, por su Santo Espíritu. Aquí la palabra de Dios dice que Saúl, ensañado, tratando de seguir o de buscar a David, andaba en busca de perros muertos y de pulgas en el desierto. Este era el desenfoque que tenía Saúl, tratando de buscar a perros muertos y a pulgas en el desierto. Y esto es algo impresionante porque estos versos están escritos aquí en la palabra de Dios. Entonces,
Estas palabras salidas de la boca de un ungido fueron palabras que tocaron el corazón de Saúl de una forma impresionante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 24, verso 14. Dice David, cuando Saúl dice, esta es tu voz, hijo mío David, y comenzó a llorar, dice la palabra. Y miren lo que le dice David a Saúl. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Estas son las palabras que salen de la boca de David. Claro, al escuchar estas palabras Saúl se da cuenta del trágico error que él ha cometido. Y al ver cómo David había perdonado su vida y cómo se consideraba David delante del rey Saúl. Saúl, ante los ojos de David, era tan grande y tan poderoso que la estima de David en su corazón, como David se estimaba a él mismo, David, cuando lo comparaban con Saúl, decía, no, yo soy como un perro muerto delante de Saúl. Saúl es poderoso, Saúl tiene un ejército grande y anda a casa de mi vida. Es tal que el día que me encuentre, es más, él no me ha encontrado, decía David, pero yo ya me considero muerto delante de él. Porque el andar fugitivo delante de un rey como era Saúl, que era poderosísimo, con un ejército de valientes que cargaba este hombre, andaba un ejército de tremendos valientes, el rey Saúl, y andaba a la casa de un hombre llamado David. David, que tenía pocos hombres, David no tenía ni la mínima, ¿verdad?, oportunidad de vencer a Saúl, hablando en lo natural, salvo que sobre David estaba el poder de Dios, que con esos hombres que tenía David, David podía destrozar a cualquier ejército. Eso nosotros lo sabemos por la palabra. Pero así como se miraba David delante de Saúl, David se consideraba como un perro muerto delante de Saúl. Saúl para David era un gigante, era alguien invencible. Y David se consideraba a sí mismo como alguien muy pequeño. ¿A quién busque, rey?, dice David aquí. ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Era algo tan pequeño, era algo insignificante, pero estas palabras salidas de la boca de un ungido tocaban el corazón endurecido de un rey que estaba cegado de sus ojos, tratando de matar al ungido, al nuevo ungido del Señor, porque David era el nuevo ungido del Señor. David entre sus enemigos. Entonces, esto de que a David le tocó andar huyendo, hermanos, le toca ir a morar en medio de sus enemigos. Primera de Samuel capítulo 22, verso 3 dice, y se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que se sepa lo que Dios hará de mí. Entonces, David tenía una cierta amistad con el rey de Moab. No sé cómo David había logrado esas conexiones, hermano, porque los moabitas eran enemigos encarnizados de David, así como los eran los moabitas y los amalecitas, eran enemigos encarnizados de David. Pero la gracia que había en David le llevaba a hacer conexiones aún con sus propios enemigos. Entonces, el rey de Moab le da cabida a David y se quedan sus padres, Isaí y la esposa de Isaí, o sea, los padres de David, morando con el rey de Moab, mientras David le toca huir al desierto. Entonces, yo les digo que los moabitas, hermanos, eran enemigos encarnizados, porque mire lo que dice la palabra en el libro de Nehemías, solo para que usted sepa un poquito de las personas o de este pueblo a donde David se fue a refugiar o llevó a sus padres, ¿verdad?, para que sus padres estuvieran seguros. Los de Moab eran enemigos de Israel. Mire lo que dice la palabra en Nehemías capítulo 13, verso 1 y 2. Aquel día se halló en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas Dios volvió la maldición en bendición. Esto es lo que pasó, hermanos. A David le toca, no sé cómo David tenía esta conexión con este rey de Moab, pero los de Moab eran enemigos de Israel. Fueron los que contrataron a Balaam para que maldijera a los israelitas. Y cuando los de Israel salieron de Egipto, este pueblo de los moabitas no los salió a recibir con pan y agua. Antes alquilaron o contrataron a Balaam, ¿verdad? Porque el rey de ellos era Balac, rey de Zippor en esos días.
Él era el que gobernaba todos estos países de Amón, de Moab. Entonces, dice que ellos contrataron a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Entonces, David necesariamente le toca y se mete a morar en medio de los de Moab, o lleva a sus padres a morar, ¿verdad?, con el rey de Moab. No sé cómo David había logrado tener esa amistad con este hombre, aunque ellos eran enemigos de Israel, pero posiblemente era por la unción que David cargaba. Esto le abría puertas aún en medio de sus enemigos, porque no fue la única vez que David moró en medio de sus enemigos. David tenía un lugar seguro y estable, pero prefiere obedecer a Dios. David tenía un lugar que se llamaba la cueva de Adulán, pero allí en esa cueva este hombre recibe una visita de un profeta que le dice: no te quedes aquí en el lugar fuerte, salte y huye. Y mire lo que dice, 1 Samuel 22:5. Y el profeta Gad dijo a David: no te quedes en el refugio o en el lugar fuerte, vete y entra a tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Jared. Ahí se quedó David por un tiempo. Él prefirió, David tenía un lugar estable que era la cueva de Adulán, tenía 400 hombres. David salía a merodear con esos 400 hombres, y a donde quiera que el hombre iba, este salía victorioso. Entonces David sale de la cueva de Adulán, de un lugar estable donde él se consideraba que él estaba seguro, que algunos historiadores se creen de que ahí en esa cueva de Adulán fue donde David escribió la mayoría de todos los salmos. Los salmos que más que todo que hablan de la aflicción de David fueron escritos en la cueva de Adulán, según dicen ciertos expertos bíblicos en la escritura del Señor. Entonces fue allí donde David encontró refugio en la presencia de Dios, y allí fue donde la mayoría de los salmos fueron escritos, en esa cueva de Adulán. Ahí él se encontraba seguro. Pero cuando se hablaba de la seguridad de él y de la obediencia a Dios, David escogía obedecer a Dios. Y no le importaba a él salir al monte a dormir debajo de un árbol, si así fuera, o debajo de una piedra, si así fuera. Pero él lo que quería era que Dios estuviera con él. Si David sabía que Dios iba a estar con él, aún él debajo de un árbol, durmiendo debajo de un árbol, a David eso no le ponía cuidado, no le importaba, porque él prefería obedecer a Dios antes que cualquier otra cosa. A diferencia de Saúl, Saúl no le interesaba obedecer a Dios. Entonces, lo que miramos aquí, hermanos, es que sin embargo, aunque este hombre estaba ya estable, se puede decir así, en la cueva de Adulán, este hombre prefiere ir en pos del Señor. David se movía constantemente, pero Saúl no sabía qué hacer con su pueblo. Sin embargo, en la otra parte del territorio de Israel había otro rey que también había sido ungido como David. Pero este hombre, como ya había perdido la conexión con Dios, ya no sabía qué hacer con el pueblo. Tenía un gran ejército alrededor de él, pero él no sabía qué hacer con su pueblo. Mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Samuel, capítulo 22, verso 6. Entonces oyó Saúl que David y sus hombres, los que estaban con él, habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibea, sentado debajo de un tamarisco en el alto, con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Este habla de un hombre que había sido ungido por el Señor con el aceite de la santa unción y tenía un gran ejército, pero este hombre había perdido el enchufe, había perdido la conexión con el Señor y tenía a su ejército alrededor de él haciendo nada. Sin embargo, el ejército de Saúl escuchaba de David que David salía con sus pocos hombres y los llevaba a la batalla, y este hombre recaudaba grandes botines, grandes riquezas, David, y así el hombre se iba fortaleciendo y todos los hombres de él comían y bebían y se iban haciendo fuertes y ricos bajo los cuidados, bajo los pastoreados, bajo el pastoreo de David. Y los hombres de Saúl escuchaban la fama de David, cómo David salía con estos hombres y los guiaba a la batalla, y salía y entraba con ellos, y ellos salían victoriosos y recaudaban grandes riquezas. Entonces, todos estos hombres ya estaban conspirando detrás de las espaldas de Saúl, y Saúl así lo sabía, porque la palabra de Dios así lo deja al descubierto. Entonces, cuando Saúl entiende de que todos los hombres de él que estaban alrededor de él, que no sabía qué hacer Saúl con ellos, porque Saúl no estaba peleando ninguna batalla, no estaba enfrentándose a los filisteos,
No estaba él haciéndole guerra a los demás enemigos de Israel, sino que andaba ensañado detrás de la vida de David. Y Saúl no iba a descansar hasta que David cayera muerto. Pero sus hombres ya escuchaban de las victorias de David, y estos hombres estaban seguramente en su corazón pensando cambiarse de ejército y moverse al ejército de David, que era más victorioso que el de el mismo Saúl. Entonces, Saúl lo que hace aquí, hermanos, él tenía una estrategia para manipular al pueblo, para que el pueblo no se le fuera. Saúl comienza a manipular con palabras al pueblo y hablarles acerca de lo que él había hecho en tiempos pasados con ellos, y a comparar a David con él y con la riqueza que él cargaba, y comienza a manipular. Porque lo que pasa, hermanos, es que cuando, por decirlo así, un pastor ha perdido el enfoque y se ha desconectado de la presencia de Dios, y su rebaño se le quiere dispersar porque escuchan de que otro pastor es más ungido que él, y hay otra iglesia donde el poder de Dios se está moviendo con sanidades, con milagros, y ese pueblo está creciendo. Entonces la gente a veces, cuando es inmadura o es inexperta en esto de andar en el camino del Señor, comienzan ellos a cambiarse de iglesia y abandonan a su pastor y se van con otra congregación porque allá les ofrecen mejores privilegios, esto y aquello, hermano. Todo lo que se mueve en ese mundo de las divisiones, y cuando un pastor empieza a sonsacar a otros miembros de otra congregación, y entonces empiezan ellos a ver los beneficios que pueden tener con el nuevo pastor, entonces se van. Entonces aquel pastor que ha perdido la conexión con Dios empieza a manipular a sus líderes, empieza a hablarles de ciertas cosas, de ciertos privilegios que ellos tienen con él, y de ciertos cuidados y ciertas batallas pasadas, ¿verdad? Y empieza a manipular a su gente para que no se le cambie de iglesia, hermano. Esto es debilidad en un hombre cuando empiezan a manipular a su iglesia. Si usted es ungido de Jehová y la iglesia se le quiere ir, déjelo que se vaya, hermano. Y a su tiempo ellos van a volver avergonzados. Pero si usted carga la unción como David, no importa, usted puede salir y hacer campañas donde sea que vaya, y ahí va a ganar almas para Cristo, y va a poder restaurar con esa unción que Dios le ha dado, con ese poder que Dios le ha dado, va a poder restaurar a gente que eran miserables, gente que no valía nada. Usted los puede sacar de la adicción, de la droga, y hacerlos hombres valerosos que sirvan en su congregación. Entonces, cuando la gente es inexperta en el camino de Dios, cuando escuchan de otros que están teniendo mayor victoria que su pastor, que los ha cuidado por muchos años, entonces van y se cambian de iglesia. Entonces yo le aconsejo, si usted es un hombre ungido y a usted le está pasando algo como esto, déjelos que se vayan, hermanos, no los trate de manipular. Usted conéctese, siga enfocado buscando a Dios, que al final de cuentas Dios le va a traer un ejército mejor que esa gente que se le acaba de ir de la iglesia. Pero cuando el pastor ya perdió la conexión con el Espíritu Santo, lo que hacen, comienzan a manipular a su pueblo. Mire lo que hizo Saúl. 1 Samuel capítulo 22 verso 7. Y Saúl dijo a sus siervos que estaban alrededor: oídme ahora, hijos de Benjamín. ¿Os dará también el hijo de Isaí a todos vosotros campos y viñas? ¿Os hará a todos capitanes de miles y comandantes de cientos? Claro, esto es lo que yo le vengo diciendo, hermanos. El ejército de Saúl había escuchado de que David, aunque era un fugitivo, andaba con un grupo de personas teniendo victoria a donde quiera que él iba. Y esta gente de David estaban estables económicamente. Espiritualmente no le faltaba nada porque tenían a un ministro, a un cantor, tenían a un hombre lleno de la presencia de Dios. Y estos hombres, sus corazones, sus aflicciones habían sido quitadas, removidas, porque David ministraba a Dios continuamente. Era un hombre de presencia, un hombre de unción. Y entonces ese pequeño rebaño que tenía David a sus cuidados se había fortalecido. Y estos, aunque eran valientes y estaban con Saúl, estos escuchaban de la fama de David y se querían mover, cambiar de ejército. Entonces, cuando Saúl sabe de este complot que el ejército mismo de él está haciendo a sus espaldas, entonces viene y los confronta y les dice: oigan, hijos de Benjamín, ¿os dará también el hijo de Isaí a vosotros campos y viñas? ¿Os hará a todos capitanes de miles? O sea, ustedes son muchos capitanes los que hay aquí, y bajo sus cuidados tienen ustedes a mucha gente. ¿A qué se van a mover al ejército de David si David no tiene ni gente? David no los va a poder hacer capitanes porque él no tiene un ejército grande donde ustedes le puedan servir como capitanes. Este puesto que tienen aquí conmigo no lo van a tener con David. En el ejército de David ustedes van a ser simples hombres, soldados normales,
sin cargo, porque David no tiene un ejército grande, tampoco no tiene riqueza, tampoco no es dueño de todo de todos los campos de Israel para que les pueda dar tierras y viñas. Entonces, ustedes están mejor conmigo. Esto es lo que hace un hombre que ha perdido la conexión con Dios. Empieza a manipular a su iglesia. Por ejemplo, cuando el baterista se le quiere ir, usted le dice: no, usted ya tiene tiempo de estar aquí, yo le pago tanto. Usted no va a tener este cheque allá en la otra iglesia, no le van a pagar lo mismo. Usted no tiene el privilegio de estar aquí ministrando a Dios. Allá seguramente usted va a ser un miembro común. A usted lo van a sentar en una silla y lo van a poner ahí un tiempo de disciplina para ver si usted aguanta el proceso, y luego le van a dar un privilegio, pero no va a ser como el privilegio que usted tiene aquí. Usted aquí es jefe de una banda. Allá va a ser un cantante en medio de muchos cantantes. Entonces, cuando el hombre ha perdido el enfoque, comienzan a manipular, ya sea a sus cantantes, ya sea a sus músicos en la iglesia, a su mejor líder, al que está siendo usado, y lo comienzan a manipular a base de manipulación, así como hacía Saúl con su ejército. Es tipo de un hombre que ya no está conectado con la presencia del Dios Todopoderoso. El capítulo 22, verso 9, dice de la siguiente manera: entonces, un hombre que era fiel a Saúl, cuando ve que Saúl está confrontando a todo ese ejército, y todo ese ejército se queda mudo y no le contesta palabra al rey Saúl, había un hombre que era extranjero, que comandaba, que era también de los pastores de Saúl, que comandaba también parte del ejército de Saúl, que se llamaba Doeg, el edomita. Este hombre era extranjero, era descendiente de Esaú, hermano de Israel, era de Edom, o sea, el mismo Esaú. Este no era ni verdadero legítimo israelita, sino que era un hombre extranjero que se llamaba Doeg, edomita, que también era pastor de el rey Saúl. O sea, también él era seguramente capitán, era de los hombres valientes importantes en el ejército de Saúl. Entonces, este hombre, como no le importaba esos asuntos de la presencia de Dios ni de la unción, era un hombre incrédulo, le dice a Saúl. Entonces respondió Doeg, edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl, y dijo: yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob, y consultó al Señor por él, y le dio provisiones, y le dio la espada de Goliat el filisteo. Este Doeg edomita era hijo de Esaú, hermano de Israel, pero no era verdadero israelita. A este no le importaba lo que Saúl pudiera tomar, la consecuencia que pudieran recibir los sacerdotes de Jehová, porque él ni siquiera era creyente. Entonces, a veces lo que pasa en el mundo natural, hermano, que cuando los pastores o el ministro o el hombre de Dios ha perdido conexión con su pueblo, con el Señor y con su pueblo, entonces comienzan a hacer amistades con hombres impíos. Y estos hombres impíos los comienzan a darle dirección a ellos, que antes eran hombres espirituales, y comienzan a guiarlos a hacer y a cometer mayores pecados que los que ya habían cometido delante de la presencia de Dios. Esto es lo que pasó aquí, hermanos, es que desató una matanza sobre 85 hombres sacerdotes de Jehová que cayeron muertos en manos de Saúl y este hombre llamado Doeg el edomita. Primera de Samuel capítulo 22 verso 11 dice: el rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos ellos vinieron al rey. Aquí está toda esta familia de sacerdotes. Nob dice la palabra, era una ciudad de puros sacerdotes. Era gente de alto nivel que buscaba a Dios, que eran verdaderos sacerdotes del Señor. Entonces, él en su celo comienza una matanza, tratando de matar a estos hombres que seguramente él pensaba en su corazón que habían conspirado en contra de él y de su reino. Y era esta la casa de Ahimelech. Y estos hombres vienen a la presencia de Saúl, y Saúl termina matando a todos estos hombres. Y mire lo que dice, mire lo que pasa aquí. Primera de Samuel capítulo 22 verso 14 dice: respondió Ahimelech al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno de rey y jefe de la guardia, yerno del rey y jefe de tu guardia, y se le honra en tu casa? Entonces, mire lo que pasa aquí, hermanos. Aquí hay hombres que no estaban cercanos a Saúl, que conocían mejor de la capacidad de David, del talento que cargaba David. Y estos hombres sabían de lo que era David, del testimonio que tenía David.
y van y le dicen a Saúl: ¿quién es mejor en tu casa que este hombre llamado David, que también es tu yerno, que es un hombre insigne, que es un hombre que sabe entrar y sabe cómo salir y sabe cómo entrar con tu ejército, y que también es jefe de la guardia, es capitán de tu ejército, y que es un hombre prudente? Estos hombres sabían de la fama y del buen testimonio que tenía David delante de Saúl. Pero cuando un hombre ha perdido la conexión con Dios, aunque tengan líderes ungidos en su iglesia, aunque tengan dones espirituales, hayan hombres ungidos con el don de sanidad, de hacer milagros, con el don de profecía, y aunque sean hombres ungidos, cuando el pastor o el ministro de la congregación ya perdió la conexión con Dios, puede tener él hombres valerosos en su iglesia, pero no sabrá reconocer el don que la iglesia carga, o el ministerio, o los talentos que hay en su iglesia. No lo sabrá reconocer, porque es un hombre que ya perdió la conexión con Dios. Es lo que pasa. A veces hay buenos predicadores en los ministerios y están sentados en una silla, porque tal vez ese hombre tiene mejor conocimiento, mejor mensaje, mejor palabra y mejor testimonio que el mismo ministro, que el mismo pastor. Entonces, ellos no quieren de que la atención sea puesta en uno de sus miembros. Entonces los reprimen y no los ponen a predicar. Y esto habla de la debilidad del carácter que hay en estos hombres cuando ya perdieron la conexión con el Señor. Esto es lo que debemos cuidar nosotros, hermanos. Si usted es pastor de una congregación y tiene hombres ungidos, llenos de la presencia de Dios, úselos, hermanos. No ponga usted su corazón en eso, de que la gente pueda decir: este hermano cómo lo usa, que a usted no le importe eso. Al final de cuentas, si usted es un hombre sabio y maduro en la fe, usted sabrá entender de que todos los dones que cargan sus líderes, sus hermanos, todo es suyo, todo es para usted, y esto es para mí, todo es de todos y para todos, dice el Señor. Entonces, cuando los hombres son carnales y no son espirituales y no son conocedores de la palabra, comienzan ellos a hacerse enemigos de sus mismos líderes, de sus mismos miembros, y los reprimen tanto de que no les vuelven a dar privilegio en las iglesias, solo porque cuando este hombre ministra sanidad, todos los enfermos se sanan. Y cuando él ministra, como pastor, él ministra, enfermo no se sana ni se cura ni alguien que tenga un dolor en una muela, hermano. Entonces, lo que hacen estos pastores carnales o hombres carnales que ya se desenfocaron de la presencia de Dios es que comienzan a sentar a los líderes, a las personas que cargan la unción fresca del Señor, y los comienzan a sentar. Y entonces la gente sabe, la gente que está alrededor de ellos sabe quién es ungido y quién carga dones ministeriales en la iglesia. Estos pastores o estos sacerdotes de Nob sabían de que David era un hombre de testimonio, que era un hombre ungido. Y van y le dicen en su misma cara a Saúl: ¿a quién tienes tú en tu ejército que sea como David? No tienen ninguno como el calibre de David. Entonces, estos hombres que no eran del ejército de Saúl conocían mejor la persona de David que el mismo Saúl. Hay gente afuera, hermano, que conocen mejor de los dones que carga el pueblo de Cristo que los mismos pastores. Y esto es terrible, hermano, que nos sucedan estas cosas a nosotros o a los que tienen gente bajo sus cuidados en las congregaciones, que la gente de afuera sepa, o que los pastores de afuera sepan más de sus miembros que usted tiene en su congregación que usted mismo, que es pastor de ellos. Entonces, hermano, si usted por alguna razón ha cometido algún error de sentar a hombres ungidos en su congregación, arrepiéntase de ese su pecado y comience a usarlo, porque esto de los dones que cargan estos hombres, Dios los ha levantado con esos dones para bendecirlo a usted, para que su iglesia crezca, para que su pueblo se expanda. Para eso Dios le ha enviado a estos ungidos, no para que usted se encele como se enceló Saúl en contra del rey David. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 15. Entonces, dice Ahimelech defendiéndose de Saúl: ¿acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Lejos esté de mí, no culpe el rey de nada a su siervo, ni a ninguno de la casa de mi padre, porque tu siervo no sabe nada de todo este asunto. Pero Saúl no quiso escuchar a este hombre llamado Ahimelech, y mandó a Doeg edomita a matar a todos estos varones, y mataron no solo a estos varones 85 sacerdotes genuinos de Dios, sino que fueron a Nob y mataron a todos, animales, mujeres, hombres, niños, aún a los de pecho. Exterminaron a toda la ciudad de Nob, dice la palabra del Señor. Todo por celo. Entonces, aquí Saúl hace un decreto de muerte y dice:
Pero el rey dijo, ciertamente morirás, Ahimelech, tú y toda tu casa. Y pasó, hermanos. Saúl mandó a Doeg edomita porque Saúl le dio órdenes a su ejército para que matara a todos los sacerdotes. Y ninguno del ejército de Saúl se atrevió a matar a los varones, a los sacerdotes del Señor. Todos eran temerosos en el pueblo de Saúl, menos su rey. El rey tenía un corazón de piedra, un corazón endurecido. Y a veces hay más temor en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que en el mismo pastor. Entonces, estos hombres fueron, Doeg edomita y el ejército de él va y desaparecieron a todos estos habitantes de Nob. Y de esos habitantes solo se escapó uno, llamado Abiatar. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 17. Y el rey dijo a los de la guardia que le asistían, volveos y dad muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos está también con David, pero porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor, pero sí lo hizo Doeg el edomita. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. 1 Samuel 22, 18. Entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete y ataca a los sacerdotes. Entonces, no les voy a leer todo el pasaje, hermanos, porque ya les conté lo que pasó. Doeg el edomita va y arremete contra todos los sacerdotes y contra todo el pueblo de Nob y los mata. Entonces, los edomitas eran hermanos de Israel y a la vez enemigos de Israel. Porque Esaú nunca había podido amar a Jacob su hermano, ni había podido perdonarle, ¿verdad?, a Israel, cuando ya Jacob ya no era Jacob, sino que era Israel. Estos edomitas y Doeg edomita, que también era de Edom, que eran malvados de corazón, que no tenían respeto al Señor ni a su pueblo, estos eran enemigos del pueblo de Israel. Aunque eran hermanos, todavía siguen siendo enemigos. La palabra de Dios así lo declara. Incluso al pasar de los años, así lo sigue viendo el Señor a Esaú, enemigo de su pueblo Israel. Les voy a dar un pasaje bíblico para que mire, hermano, ya para terminar esta palabra aquí. Abdías, capítulo 1, verso 11. Mira lo que dice el Señor y cómo Dios irrostra al pueblo de Edom, o sea, al mismo Esaú. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos a su ejército, está hablando del pueblo de Israel, y los extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Y este pasaje bíblico, si usted lo lee en el libro de Abdías, está hablando de Edom, o sea, del mismo Esaú. Dice el Señor que cuando Israel caía por desobediencia, por pecados caía, y venían otros ejércitos y sitiaban a Jerusalén, Edom, que podía salir con su ejército a defender a su hermano, dice que él se ponía a mirar, Esaú se ponía a mirar cómo entraban los extraños por la puerta de Jerusalén a sitiar a Jerusalén, y también él era como uno de ellos. Él estaba de acuerdo de que sus hermanos fueran destruidos, que el mismo Israel fuera destruido. Entonces, Doeg edomita por eso le hizo fácil obedecer a Saúl, porque era un hombre impío, era un hombre pagano, era un hombre que pertenecía a Edom, o al mismo Esaú, que también era hermano de Israel, enemigo de Israel a muerte, porque la Biblia todavía en los libros del día sigue hablando de ese pecado de Esaú en contra de Israel, su hermano. Esta es la palabra, hermano, que yo les quería ministrar el día de hoy. Si este mensaje te ha sido de bendición, comparte este mensaje, hermano, con todos tus contactos, y suscríbete a mi canal y déjanos ahí tu comentario, que amablemente nosotros te estaremos respondiendo tus inquietudes ahí en la plataforma de YouTube. Este es tu servidor Lester López desde Dallas, Texas, Estados Unidos, predicando el evangelio para todas las naciones. Que Dios les bendiga, hermanos, en la fe, y que Dios les guarde. Nos veremos el próximo fin de semana, si la voluntad de Dios así lo permite. Saludos y abrazos a todos los hermanos en Cristo y personas que me ven, hermanos en la iglesia, en la congregación, y pastores. Saludos, se les ama en el nombre de Jesús. Amén y amén.